3 semanas, no tiene más, hace unos 2 meses vimos la introducción al libro de Job, pero oficialmente ya empezamos nuestra serie esta semana pasada, donde habíamos visto los primeros 5 versículos. Ahora, en los primeros 5 versículos de Job, nosotros vimos características, o por lo menos eso fue lo que le puse como título al estudio, las características de Job en cuestión a que era hombre recto, hombre perfecto, temeroso de Dios, llenos de sabiduría, y todo eso lo vimos. Pero ahora vamos a estudiar los versículos 6 al 12, y en estos versículos vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a hablar mucho acerca de angelología, específicamente demonios. Entonces, el día de hoy en la mañana vamos a hablar acerca de angelología, los ángeles caídos, vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahora, estos versículos del 6 al 12 es el meollo del asunto. Por estos versículos del 6 al 12 nosotros podemos comprender qué es lo que sucede o por qué le suceden a Job las cosas que suceden. Podríamos decir que esta es la cadena, o lo que inicia la cadena de eventos que lleva a cabo el libro de Job. Entonces, estos versículos del 6 al 12 del capítulo 1 nos enseñan realmente por qué le pasó a Job lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió a Job y cuál es la razón. Ahora, muchas personas han dicho que estos versículos en realidad es casi como una apuesta entre Satanás y Dios. Sí, donde Dios y Satanás hacen una apuesta interna y dicen: mira, conoce a Job, él es hombre, varón perfecto, recto delante de mí, y él no va a maldecir mi nombre, y te apuesto tanto a que si tú le haces lo que quieres no va a pasar nada, y él no va a blasfemar en contra de mi nombre. Y así no es como funciona. No es una apuesta entre Satanás y Dios. No es eso. Porque en realidad, de hecho, hasta sí me llama algo la atención, porque Dios ya sabe todo. Dios es omnisciente. Dios ya sabía de antemano que Job no iba a blasfemar en contra de él. Ya sabía, porque todo está preordenado. Entonces, ¿por qué Satanás le hace este reto a Dios? Incluso, ¿por qué? Sabiendo Satanás que Dios ya sabe todo, ¿por qué incursiona en algo así? Eso me ha llamado mucho la atención, porque él ya sabía que Dios ya sabía todo, y que si Dios le dice que Job no iba a blasfemar su nombre, eso era lo que iba a acontecer. Entonces, ¿por qué perder su tiempo, Satanás? Okay. Pero bueno, eso es algo que realmente es un misterio. Pero es interesante pensar por qué lo llevó a cabo, si Satanás ya sabe que Dios sabe todas las cosas, y que si dice Dios que no va a caer Job, no va a caer, y no cayó. Entonces, ¿para qué gastar su tiempo? Pero bueno, solamente Dios puede saber algo así. Pero bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos, con el versículo 6. Vamos a empezar con esta oración. Señor Padre, le damos gracias por el tiempo que nos ha dado para estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, le damos porque en el libro de Job podemos ver su soberanía sobre absolutamente todas las cosas, y es la razón por la cual tenemos al libro de Job dentro de nuestras Biblias, por cuestión de la soberanía divina. Gracias, Señor, porque todo está bajo el control y cuidado absoluto y sostén de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y también suya, Señor. Sabemos, Padre, que usted y el Hijo y el Espíritu uno son, y los tres son creadores y los tres son sustentadores. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, los hijos de Dios.
se refiere a seres celestiales, es decir, ángeles. Y se les menciona a ellos aquí como una especie de concilio alrededor del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, en el cielo, el escenario es celestial. Entonces, este escenario no es un escenario aquí en la tierra, como los primeros 5 versículos, o incluso lo que sucede posterior a esto, que es un escenario terrenal. Este es un escenario en gloria, en el cielo. Entonces, Dios está centrado en su trono y se le acercan a él un concilio, podríamos decir, de ángeles, de los hijos, así los está llamando. Entonces, como lo referí, es como una especie de concilio o convocatoria ante la presencia de un rey. Vamos a ver algunos versículos también que mencionan algo similar. Vamos a ver a Salmos capítulo 29. Vámonos rápidamente a Salmos. En Salmos capítulo 29 tenemos algo similar. Salmos capítulo 29 y versículo 1 dice la palabra: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Entonces, usando el mismo término, hijos, ¿va?, refiriéndose a ese, una especie de concilio de la creación de Dios. También lo podemos ver en Job capítulo 15 y versículo 8. En Job 15, 8 nosotros leemos: ¿oíste tú el secreto de Dios? Y está limitada perdón, ese no es. No. No, sí es. Entonces estamos hablando del concilio. Entonces dice aquí en el 15:8: ¿oíste tú el secreto de Dios? Y está limitada a ti la sabiduría. Entonces, hablando de un concilio por parte de los hijos de Dios. Ahora, aunque Dios no necesita que lo aconsejen, hay un versículo que nos muestra que Él no es aconsejado por nadie. Entonces, Él como tal no necesita un concilio de ángeles alrededor de Él, porque Él no toma consejo de nadie. Pero, en efecto, esto es la creación de Dios, o cierto grupo de ángeles que están delante del trono de Dios, con el cual Dios está dialogando. Y se le acerca Satanás, ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero en el idioma hebreo, el uso de la palabra hijo de no necesariamente tiene que hablar de la descendencia de un progenitor. Por ejemplo, nosotros tenemos a Pablo. Pablo, él habla de que Timoteo es su hijo, y dice que Tito es su hijo, y dice que Trófimo es su hijo, pero sabemos que ellos no son hijos de sangre por parte de Pablo. Él no es el progenitor de ellos, pero los llama hijos por cuestión de que Él los llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces Él los llevó a los pies de Cristo, Él los discipuló, y por lo tanto son sus hijos espirituales, no sus hijos en la carne. Entonces el término hijo de no implica una cuestión de progenitor como tal. En este caso, los ángeles celestiales no son sangre de nuestro Señor Dios, pero sí son creación de Él, al igual como nosotros somos criaturas de Él. Pero la diferencia es, no todos los humanos son hijos de Dios. Todos los humanos son criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Muchas personas piensan que toda la humanidad son hijos de Dios. Falso. Somos criaturas, pero no todos son hijos. Nada más aquellos que han experimentado la gracia, los salvos, los que han recibido a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Solo ellos, en cuestión de la humanidad, son llamados hijos. Ahora, si ustedes observan aquí en nuestra lectura de Job capítulo 1, a Satanás no es necesariamente que se le llame hijo, sino que entre los hijos vino también Satanás. ¿Okay? Entonces, en cuestión a lo celestial, también podemos ver la exclusión de que los hijos son los que no han caído, los ángeles que no cayeron, mientras que los que cayeron, es decir, los demonios, no son considerados hijos. ¿Okay? Volvamos a leer este versículo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pues en el hebreo se lee un poco diferente
y no hay la inclusión de Satanás como hijo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Aunque él también es creador, o creación, perdón, de Dios. Va. Vamos a ver también 1 Samuel capítulo 10. Y versículo 12. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces aquí podemos ver el padre de los profetas, ¿ok? Es decir, los profetas también son llamados hijos como tal, pero no es que sean hijos de sangre del padre. Entonces el término hijo de no es necesariamente por sangre o por cuestiones de progenitura. En este caso, los demonios no caídos, los ángeles no caídos son considerados hijos, mientras que los que son caídos no son llamados hijos. Muy bien. Siguiendo con el versículo 6 de nuestra lectura en Job 1:6, dice en el hebreo la palabra Satanás como tal, que leemos aquí la palabra Satanás en el versículo 6, se utiliza de forma genérica. Recuerden, Satanás en realidad no se llama Satanás. Satanás se llama Lucifer. ¿Ok? La Biblia lo llama Satanás de una forma genérica, aunque él es Satanás, el autor del mal y el autor del pecado y el autor de la caída de los ángeles que cayeron, de los que ahora son considerados demonios. ¿Okay? Aunque sí, él es el principal de todo eso, Satanás no es su nombre es Lucifer. La palabra Satanás como tal simplemente significa adversario. Eso es lo que significa Satanás, adversario. ¿Okay? Entonces, Dios desde un inicio, aquí lo está llamando mi adversario. Entonces, vinieron ante Dios sus hijos, los ángeles no caídos, entre los cuales también vino el adversario. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que tener esto en mente, que no se le está llamando Satanás porque sea su nombre, sino Satanás por cuestión a su autoría del pecado y sus características como adversario. ¿Okay? Cualquier persona que es un adversario es un Satanás. De hecho, nuestro Señor Jesucristo así le llamó a Pedro. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Okay? Entonces, Pedro estaba siendo el adversario de la persona de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, y nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra Satanás de una manera genérica, hebrea, judaica, como se debería de llamar, y llama al mismo Pedro: eres mi adversario. Se supone que Pedro es el primer papa. ¿Okay? Entonces, si eso es así, pues qué palabras tan fuertes de parte de Cristo hacia un papa, ¿no? Llamándolo Satanás. Ok, muy bien, entonces él es Satanás. Cualquier persona que es un adversario o está en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo es un Satanás, es un adversario. Entonces, de esa manera es como se está utilizando aquí la palabra, enfocándose en la persona de Lucifer. ¿Okay? Pero aquí otra vez está hablando específicamente de la persona de Lucifer, es decir, el autor mismo del pecado. Ok, el diálogo que se desarrolla en estos versículos del 6 al 12, el diálogo que se desarrolla en el cielo entre Dios y Lucifer, lleva las mismas características que lo que sucedió en Génesis capítulo 3 con la serpiente. ¿Okay? Los mismos argumentos que se utilizaron en Génesis 3 con la serpiente antigua, que sabemos que era Satanás otra vez, en cuestión a Eva y en cuestión a Dios, son los mismos argumentos que se utilizan aquí. Y si nosotros vemos también la tentación de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4 o Mateo 4, nosotros podemos ver en la tentación también ahí
las mismas cualidades y las mismas características y los mismos diálogos. ¿Por qué? Pues porque funcionan. ¿Sí? Esos engaños funcionaron muy bien con Eva y funcionaron muy bien con Adán y han funcionado con todos los pecadores y todos los que han caído. Funcionan. Y ciertamente esos mismos discursos, esos mismos argumentos, nuestro Señor, Satanás lo trató de hacer con nuestro Señor Jesucristo en la tentación. Pero con Él fue el único con que no funcionaron las ideas y diálogos y fechorías del autor del pecado. No funcionaron con nuestro Señor Jesucristo. Él salió ileso, pero todos los demás caemos. Entonces estos argumentos es lo mismo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás está trabajando como adversario delante de Dios, utilizando los mismos argumentos, sabiendo que no van a funcionar? Pero bueno, este es Satanás y él siempre, este es Lucifer, y trabaja de forma rutinaria, utiliza lo que sabe que funciona. Pero es absurdo tratar de utilizar esto con la persona de nuestro Señor Dios. Fue lo que Él trató de hacer. Ok. Vamos a ver 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Todo esto es muy interesante, lo del censo, y me gustaría tener tiempo para explicar esto nada más, lo del censo, porque esto tiene que ver con una doctrina bíblica o teológica por parte de Dios que se llama concurrencia. Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar el tema teológico de la concurrencia de Dios, léanlo, estudienlo por su cuenta. Algún día en el futuro lo veremos, pero aquí en 1 Crónicas 21 tiene que ver con eso, mucha concurrencia en cuestión a Dios, es decir, es parte de la sabiduría. Podremos decir que la concurrencia es una subdivisión de la soberanía de Dios y subdivisión de la providencia de Dios. ¿Okay? Ahora, ya leí el versículo, ahora voy a tener que más o menos explicarlo. Ok, en otras palabras, dice el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Pues más adelante, David hace el censo. ¿Okay? Pero lo interesante es que es Dios quien le dice a Satanás que incite a David a llevar a cabo el censo. Muy parecido a lo que está pasando aquí con Job. Otra vez, Dios Padre le dice a Satanás que incite a David para llevar a cabo el censo. Posteriormente, David lleva a cabo el censo. Y después de que lleva a cabo el censo, dice David, he pecado. Entonces, a ver, me estás diciendo, usted puede decir, me estás diciendo, pastor, que Dios Padre le dijo a Satanás que incitara a David y David lo llevó a cabo y luego David dice, he pecado. Pero si vino de Dios, o sea, Dios no es el autor del pecado, pero Él le dijo a Satanás que Él incitara a David y que David lo hiciera y David pecó. Entonces, ¿fue la voluntad de Dios que David pecase? Okay. Pero eso es parte de soberanía. Es decir, todo viene por Dios, tanto lo bueno como lo malo. Es un soberano en su totalidad. Y lo vamos a ver aquí en Job también. Pero nuevamente, si ustedes tienen más dudas acerca del asunto, tendrían que estudiar el tema de concurrencia. ¿Okay? No tenemos tiempo en este momento, pero vamos a avanzar. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9.
Apocalipsis 12. Y eso de la concurrencia lo vamos a volver a mencionar ahorita en un par de versículos al final de nuestro estudio el día de hoy. Apocalipsis 12, versículo 9 nos dice la palabra: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí yo escogí este versículo por el uso de la palabra Satanás y Diablo como tentador, como engañador, como adversario. Entonces su nombre como tal es Lucifer, pero esas son sus características, por lo tanto es llamado Diablo y Satanás. Ok, muy bien, versículo 7, ya avanzamos un versículo, wow. Ok, versículo 7, Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ok, muy bien. Con este versículo y con el versículo anterior, que es el versículo 6, notamos claramente, sin lugar a dudas, que Lucifer aún tiene acceso o entrada al cielo. Lo hemos dicho muchas veces, las personas por lo general creen que Satanás está en el infierno. Satanás está en el infierno latigando a la gente. No, no es cierto. Satanás nunca ha estado en el infierno, ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo segundo. Nunca ha pasado un instante en el infierno. Satanás no está en el infierno. ¿Qué? Dice aquí claramente que Satanás tiene acceso al mundo. Dice: ¿de dónde vienes? De ir a la tierra, andar por ella, darle la vuelta, subir y bajar en ella. Entonces Satanás obviamente tiene acceso a este mundo. Lo que es interesante es que él está en el cielo ahorita en este momento, aquí en estos versículos. Entonces Satanás está en el cielo en gloria. En otras palabras, Satanás aún tiene acceso a entrar al cielo. Uno pensaría que no. No, pues es que Dios es totalmente soberano y precioso y perfecto. ¿Y cómo Él puede permitir que Satanás se ponga delante de Él, enfrente de su trono? Así es. Y Dios lo permite. El adversario número uno de Dios está delante del trono de Dios, tiene acceso al trono de Dios. Ahora, como ya leímos en Apocalipsis 12, 9, y también lo podemos ver en Apocalipsis 20, en un tiempo futuro, Satanás va a terminar siendo echado en el lago de fuego. Va a ir al lago de fuego, pero en este momento todavía no. Es más, vamos a verlo. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Esto es futuro, esto todavía no ha acontecido, y podemos ver la caída de Satanás, o ya, no la caída, el juicio de Satanás en el infierno, en el lago de fuego, en Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Recuerden que aunque viene en tiempo pasado, fue lanzado. Recuerden que eso es el tiempo aoristo. Y lo he dicho muchas veces, espero que lo recuerden. ¿Qué es el tiempo aoristo? Es un término o un tiempo hebreo o griego. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en México, en la literatura de nuestro idioma, leemos algún artículo, algún libro, lo que sea, y tenemos tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Ah? En nuestro idioma así es. Pero en el hebreo hay tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro y tiempo aoristo. O el tiempo aoristo sería tiempo profético. Ahora, la forma en que se menciona el tiempo profético se escribe como si ya aconteció, como si fuese en tiempo pasado, pero no ha sucedido aún. ¿Por qué? Porque es pues una profecía y lo da por hecho de que es tan seguro que va a ocurrir que ya está escrito como si ya hubiese ocurrido. ¿Okay? Un ejemplo que siempre doy el mismo porque me llama la atención y es fácil. Por ejemplo, cuando un individuo se está peleando con otra persona y los dos se andan acá peleando, y luego llegan los compas y separan a uno, y el otro: ¡estás muerto! ¡Estás muerto! Y se empiezan a gritar, y uno le está gritando al otro: ¿estás muerto? Pues no está muerto, está vivito y coleando. ¿Pero por qué le está gritando estás muerto? Porque está profetizando como si fuera por hecho que lo va a matar.
y lo está expresando en tiempo pasado. Estás muerto, pero no ha muerto el individuo. ¿Okay? Pues de esta misma forma, entonces, es el tiempo aoristo. Otra vez, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, como el estás muerto, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados. Entonces, tiempo futuro. Esto no ha acontecido aún. Satanás no ha sido enviado al infierno. Satanás tiene acceso a este mundo y tiene acceso al cielo. Otra vez, ¿por qué tiene acceso al cielo Satanás? No sé. Solamente Dios puede saber. La Biblia no nos dice. Porque, o sea, yo como ser humano, si yo tengo una persona que es mi adversario, una persona que es mi enemigo, una persona que me ha dañado, una persona que me ha lastimado, y a mi familia, y a mí, a mi iglesia, o sea, la verdad no lo voy a invitar a que venga a mi casa. No le voy a decir, ven, bienvenido, ahí está la puerta, vente. Ahí tienes llave, abre. No. Pero el caso de nuestro Señor Dios así es. Él le ha dado acceso a Satanás para entrar y salir desde delante de su presencia. ¿Por qué? La Biblia no nos dice. Dios tiene una mente que sobrepasa o sea, nosotros somos finitos. Y Él con su entendimiento y su mente infinita, porque es el yo soy, no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo. Yo soy vengativo. Yo no permitiría que alguien entrara a mi casa que es mi adversario. Pero así no es como Dios funciona. Okay. Ay, mis notas. En cuanto a que Él rodea la tierra, es decir, Satanás, que Él rodea la tierra y anda por ella, es algo conocido por nosotros, por los cristianos, por los hermanos, ya que Él es el príncipe de este mundo. O sea, hay muchos versículos que hablan que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y otras muchas menciones acerca de cuáles son sus labores aquí en la tierra. Entonces es muy conocido, pero aún así vamos a ver versículos. Segunda de Corintios, vamos a ver varios versículos que hablan de la descripción de la persona de Satanás. Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, esta característica de Satanás o su trabajo como Dios de este siglo es de cegar el entendimiento de los incrédulos para que ellos no sean iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona, vamos a suponer que, no sé, el hermano Toño, el hermano Jonathan, el hermano Jorge, yo, el hermano Saúl, quien sea, vamos a evangelizar y nos encontramos con una persona y les dices: a ver, mira, déjame hablarte de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y te dicen: no, yo no quiero saber nada. No, fuchi la guacala. Cada quien su religión. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues ellos están totalmente ciegos, están cegados. Porque esa es una de las labores del Dios de este siglo. Que ellos no sean salvos. Que ellos no lleguen a ser hijos de Dios. Porque recuerden, lo mencioné, no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Entonces, tenemos a los hijos de Dios. Pero si tú no eres un hijo de Dios, es decir, si no has experimentado la gracia, entonces, ¿qué te toca? Entonces, ¿soy hijo de quién? De Satanás.
Si no has experimentado la gracia, no eres hijo de Dios. Eres hijo, pero no de Dios. Eres hijo de Satanás. Y el trabajo de Satanás es mantener a los suyos suyos. Cegados, que únicamente le alaben y le correspondan a él como Padre. No quiere que sean iluminados por el Espíritu Santo, porque al ser iluminados por el Espíritu Santo, ahora van a tener a otro Padre, a Cristo, a Dios. Entonces, esta es una de las cosas o labores que le corresponden a Satanás: cegar el entendimiento de las personas para que no sean iluminados por el Espíritu Santo, para que no sean salvos y no lleguen a ser hijos, y de esa manera Satanás puede retener a los suyos. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, será echado fuera. Un tiempo futuro será echado fuera. Pero mientras eso suceda, él es el príncipe de este mundo. Y como príncipe, él no es rey. Observen, él es príncipe. Y hablamos del término hijos. Él es hijo como creación de Dios también. ¿Okay? ¿Y un príncipe puede hacer lo que la regalada gana le pegue? No. Un príncipe aún está bajo la autoridad de el rey. Muchos piensan que Satanás puede ir y hacer lo que la regalada gana le pegue, y que en efecto eso es lo que Satanás hace. Va y hace lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Falso, mentira. Eso no es cierto. Número uno, él no puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera, cuando la regalada gana se le pegue, porque no es soberano. Ande. Todo lo que Satanás hace, lo hace bajo la autoridad y permiso de Dios. Como por ejemplo en el asunto del censo. Satanás no pudo convencer a David que llevara a cabo el censo. Dios Padre le dijo a Satanás que incitara a David para llevar a cabo el censo. Igual aquí. Satanás no puede tocar a Job a menos de que Dios le dé la autoridad. Por lo tanto, Satanás no hace lo que él quiere, como quiere, cuando la regalada gana se le pega. No es soberano. Él es príncipe, no es rey. El príncipe aún está bajo la autoridad del rey. Entonces, sí, Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es rey de este mundo. El único rey de este mundo y del universo entero, rey de reyes y señor de señores, es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Bajo él está la autoridad de Lucifer. Y Lucifer no puede hacer nada sin la autoridad y permiso del Rey, Dios Padre. Okay. Eso también, otra vez, es parte de lo que es concurrencia. La concurrencia de Dios. Que como lo menciono, es una subdivisión de su providencia, la cual es una subdivisión de su soberanía. ¿Va? Muy bien. Vamos a ver otro par de versículos. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y él nada tiene en mí. ¿Okay? También Efesios, ahorita estamos en Juan 16:11. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Okay? Entonces Satanás es el príncipe del mundo, que de antemano su juicio ya ha sido predeterminado. Así como
los salvos somos predeterminados a ser salvos, somos escogidos para ser salvos, somos llamados desde antes de la fundación del mundo. También el juicio ha sido igual. El juicio es predeterminado en su totalidad, tanto para los demonios, los ángeles caídos, como también para la humanidad sin Cristo. Todo ha sido ya predeterminado. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el Espíritu Santo trabaja en los hijos de desobediencia, es decir, los que no son salvos. Entonces Satanás trabaja con ellos. Esas son sus labores cuando él viene aquí y rodea el mundo. Obviamente también hay, me parece que es Pedro, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ok, muy bien. En cuestión a la caída de Satanás, les mencioné que íbamos a ver algo de angelología. Entonces ya mencionamos que Satanás no es un hombre, es adversario. El significado, su nombre es Lucifer, ángel de luz, pero no trae luz más que puras tinieblas, porque él es el autor de. También vimos que él no puede hacer lo que él quiera sin la permisibilidad o autoridad que Dios Padre le da, porque él tan solo es un príncipe, no es rey, y ciertamente no es soberano como Dios es soberano. Y vimos que él tiene acceso al cielo, al igual que, como sabemos, tiene acceso aquí al planeta, al mundo. Pero si usted desea, bueno, es más, ¿saben qué? Los vamos a leer. Vamos a ver la caída de Satanás. Hay dos lugares principalmente en la Biblia que hablan acerca de su caída. Es decir, cuando él pecó, cuando comenzó la autoría del pecado. Eso lo podemos ver en Isaías 14 y Ezequiel 28. En ambos lugares podemos ver la caída de Satanás, cuando estaba en el cielo y cuando este fue el autor del pecado y cayó. Y el pecado original fue hecho por él. El pecado original es orgullo. El pecado original no es sexo, como lo llama la Iglesia Católica Romana. No, ese no es el pecado original. El pecado original comenzó en gloria, en el cielo. Y el pecado original es orgullo. Vamos a verlo rápidamente. Isaías. Sí, vamos a ver ese. Isaías. Vamos a ver los dos, porque se me antojó. Ok, Isaías 14. Del 12 al 15, Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y este es el pecado original, el orgullo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto es el pecado original. Él quería ser semejante a Dios. Él quería tener su propio trono. Él quería ser levantado y que la gente lo adorara. Ese es el pecado original. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y esto obviamente no ha ocurrido. Esto es su juicio que ya fue predeterminado, pero no va a ser llevado a cabo sino hasta Apocalipsis 20:10. ¿Okay? Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ese es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló su ciudad, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada.
pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Entonces, una descripción que se hace acerca de la persona de Satanás en cuestión a su caída cuando él pecó delante de Dios y trajo la rebelión, y con él millones de ángeles que ahora son llamados o denominados demonios. También lo podemos ver en Ezequiel 28, como lo mencioné. Nos podemos ir rápidamente a Ezequiel capítulo 28. No lo vamos a leer todo porque sí está algo larguito, pero empezando en el versículo 13, 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Okay. Porque muchas personas, recuerden, piensan que Satanás es feo, tiene cuernos y cola, está rojo, el demonio rojo. Ok, pero observen lo que dice, él es hermoso. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo y ónice, de zafiro, de carbúnculo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces Satanás es creado, es una criatura, y fue creado precioso. Vean todas estas piedras hermosas. Dice, así eran tus vestidos, precioso. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo interesante es que Dios aún así lo echó, pero le siguió dando acceso al cielo. Ese es el gran misterio. No entendemos por qué aún hasta el día de hoy Él tiene acceso al cielo. Un misterio que la Biblia no revela. Ok, bien, continuamos. Ahora ya hablamos de Satanás, vamos a hablar un poco acerca de sus demonios. No todos los demonios o ángeles que cayeron con Satanás andan sueltos. Muchas personas piensan que todos los demonios, todos los ángeles que estuvieron en la guerra, en la rebelión celestial con Satanás, piensan muchos que todos ellos andan aquí haciendo guerra. Pues no. Algunos fueron aprendidos inmediatamente después de la rebelión. Algunos ya han sido puestos en prisiones eternas y eventualmente van a ser puestos en el infierno también. Pero vamos a ver algunos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, los demonios que tuvieron participación con Satanás, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, algunos están en lugares de tormento, algunos han sido reservados para el lago de fuego, no todos andan libres. Son millones y millones y millones de ángeles que cayeron junto con Satanás, pero no todos andan libres. Algunos que ya han sido aprendidos desde cuando se rebelaron en gloria. De hecho, hay unos que están aprisionados aquí en este planeta, que eso siempre me ha llamado mucho la atención. Tengo una imaginación grandísima. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 9. Esto se los he dicho a mis alumnos en el instituto, me ha llamado la atención. Apocalipsis 9, versículo 14. Observen, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. O sea, el río Éufrates está aquí, en este mundo, en el planeta. Entonces está diciendo que hay 4 ángeles peligrosos, de los más peligrosos que hay 4 ángeles peligrosos
que se encuentran atados aquí en este planeta en el río Éufrates, en algún lugar del río Éufrates. Y mi imaginación, como les digo, es absurda. Yo me imagino sí, es que es absurdo. Yo me imagino acá algún arqueólogo, ¿no? Y buscando cosas ahí en el río Éufrates y abre una piedra y ¡oh! Que los halle. No, obviamente eso no va a pasar, pero mi imaginación corre. Ok, vamos a continuar. Pero el fin de todos ellos es el lago de fuego. Recuerden que el infierno, o el lago de fuego, perdón, como tal, el lago de fuego, no fue diseñado para los humanos. Muchos piensan eso, que Dios creó y diseñó el lago de fuego específicamente para los humanos pecadores que no han creído en él. Eso es falso. El lago de fuego fue hecho y creado específicamente para Satanás y sus ángeles cuando ellos cayeron. Pero como la humanidad fue creada y muchos creyeron a Satanás y están cegados por él, Dios ha decidido enviarlos junto con su Padre. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único propio Salvador, su padre es Satanás. Si el destino final de Satanás es el lago de fuego, y él es el padre de todo aquello que rechaza a Cristo, que no le recibe, entonces pues que se vayan con su papá. Van a estar todos bien ahí juntitos y calientitos. ¿Okay? Pero vamos a verlo. Mateo, capítulo 25. Otra vez, y no lo olviden. No fue diseñado de forma original el lago de fuego para el humano incrédulo. Eso no fue el propósito de la hechura de ese lugar. Vamos a verlo, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el fuego eterno, es decir, el infierno, fue diseñado y hecho para Satanás y sus ángeles, no originalmente para la persona incrédula. Aunque nuevamente cuando Dios creó al hombre, digo, bueno, van a ser de su padre Satanás, pues que con su padre Satanás vaya. Bien, las labores de Satanás de andar y rodear el mundo es precisamente, ya hablamos de ese tema, pero es precisamente por cuestiones de acusador. Él es el acusador. Y es lo que él había hecho. Él había venido, cegó a la gente, andaba cegando a gente, manteniendo a sus hijos en línea, o desalineados, como quieran decirlo. Y llega al cielo porque tiene acceso a Dios, llega al cielo. Y Dios le pregunta qué se estaba haciendo. Pues lo mismo, lo de siempre, haciendo mis fechorías, ¿no? Manteniendo a mis hijos como yo quiero. Órale, y cegando a los que no quiero que sean tuyos. Muy bien. Ok. Y esa es la razón por la cual Dios, Cristo y Dios Espíritu Santo son llamados ambos paracletos. Paracleto en griego. ¿Qué es un paracleto? Un paracleto significa un representante o un abogado que pelea a tu favor. Entonces, esto es lo que está haciendo Satanás. Él se para enfrente del trono de Dios y dice: Dios, ¿ya viste a tu hijo Jonathan? Anda pecando. Y lo acusa delante de Dios. ¿Ya viste a tu hijo Saúl? Y lo acusa delante de Dios. Ese es uno de los trabajos de Satanás delante de Dios. ¿Ya viste a tu hijo Toño? ¿Ya viste a tu hijo Sergio? ¿A tu hija Alicia? Ellos andan viviendo así. Y yo los estoy acusando. ¿No que bien cristianitos? ¿No que bien hijos tuyos y ve cómo viven? ¿Qué? Entonces él es el que acusa delante de Dios Padre. Dios Padre siendo el juez. Ese es uno de sus atributos de Dios. Dios es juez justo. Entonces Dios es juez. Y el que acusa es Satanás delante de él.
Y por eso Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el Paracleto o el abogado. ¿Okay? Entonces no pensamos nosotros en el cielo desde un punto de vista jurídico, pero es exactamente lo que es un juicio, todo es jurídico. Estamos hablando de eso es. Y Dios nos justifica por medio del Hijo, el Paracleto, el abogado. Entonces nuestro abogado, Cristo Jesús, aboga por nosotros delante del Padre Juez, cuando el acusador, Satanás, dice: ¿ya viste a tu hijo? ¿Ya viste a aquel pecador que dices que es tuyo? ¿Okay? Ahora vamos a ver versículos donde habla de nuestro Señor Jesucristo como Paracleto. Bueno, el más conocido definitivamente es 1 Juan. Vamos a ver 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, hablando a los cristianos, los que son hijos, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el abogado? Jesucristo. Él es el Paracleto en griego. Él es mi abogado. En Él es que yo soy justificado delante del juez, delante de Dios Padre. Porque yo tengo un acusador que dice: ¿ya viste lo que hizo tu hijo el pastor? Él pecó. Pero yo tengo un abogado que me defiende, Cristo Jesús, mi Paracleto. Y como lo mencioné, no solo Cristo Jesús es nuestro abogado, el Espíritu Santo también es nuestro abogado delante de Dios Padre. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿verdad?, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el término ahí es otra vez Paracleto. Estará en vosotros, estará con vosotros, está a un lado de mí y me defiende. Ese es el Espíritu Santo, el otro Paracleto, el otro Consolador. Ok, también lo podemos ver en el 14:26. Vamos a ver el 14:26 ya que estamos ahí. 26 dice: mas el Consolador, Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También lo podemos ver en el 15:26. En el 15:26 nosotros leemos: pero cuando venga el Consolador, en este caso el Paracleto, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, entonces Él es mi Paracleto. Vamos, y por último tenemos el 16:7. 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Él está hablando del otro Consolador, el otro Paracleto. Cristo Jesús es nuestro abogado, es nuestro Paracleto, delante de nuestro acusador Satanás, ante el Padre, quien es el juez. ¿Okay? Muy bien, versículo de nuestra lectura, ¿dónde nos quedamos? Ok, versículos 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, no nos vamos a meter en todos esos términos porque ya los vimos la semana pasada, que él es recto y perfecto y temor a Dios y todo eso, ya lo vimos. Pero fíjense, fue Dios mismo quien le está diciendo a Job: mira, tú vienes a acusar a todos, vienes y me acusas a aquel, me acusas a aquel, le acusas a aquel, y sí, todos tienen problemas, pero ¿has considerado a mi hijo Job? Velo, ve con él y chécalo, okay, a ver si lo puedes acusar. Ok. Estando Lucifer buscando a quien acusar, Dios le dice que considere y observe a Job, quien era recto delante de los ojos de Dios.
Y en los versículos 9 al 11 nosotros tenemos algo tremendo. Vamos a leerlo. Respondió Satanás a Jehová. O sea, un diálogo entre Dios y Lucifer. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, lo está incitando, o sea, le está echando a Dios, en cierta forma, la culpa. Explico, y muy parecido a Génesis 3, porque si ustedes recuerdan, en Génesis 3 dice a la mujer, la serpiente: sí, con que Dios te dijo, con que Dios te dijo que si tú comes del fruto de la guayaba te vas a morir. Con que Dios te dijo. Aquí es exactamente lo mismo. Pero directamente a Dios se lo está diciendo. Pues Job no cae, pues porque mira, es millonario, como dijo mi suegro, es el Carlos Slim de aquí, de su tiempo. Tiene todo el dinero, tiene todo. Claro que no va a blasfemar contra ti. Todo le has dado. Muy parecido al con que Dios te ha dicho. Entonces aquí Satanás está culpando a Dios y le está diciendo: es que Dios, tú lo has prosperado, le has dado billetes, lo has hecho el Carlos Slim de su época. Mucho dinero tiene. ¿Tú crees que va a blasfemar en contra tuya? No, pero quítale todo eso que tiene, todo lo que tú le has dado, quítaselo y verás si no blasfema contra ti. Vamos a leerlo. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? A eso se refiere. Pues claro que no le teme de balde, le has dado todo. No le has cercado alrededor a él y a su casa, es decir, protegido, y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. No has dado bendición, por eso era pudiente. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, mira, él nomás es recto y bueno y temeroso de Dios porque tú le has dado y tiene posesión. Pero mira, tú quítale todo eso y verás que va a blasfemar. Tú quítale esa protección o esa cerca con la cual lo has rodeado y verás que va a blasfemar. Te va a maldecir tu nombre. Pero no fue lo que sucedió. En esta sección de aquí del versículo 13 hasta el versículo 22 del capítulo 1, vamos a ver en nuestro estudio que Job pierde todas sus posesiones y pierde a toda su familia. Y a partir del capítulo 2, del versículo 1 hasta el final, ahora él pierde su salud física. Entonces primero pierde su familia y lo material, posteriormente su salud física. Y aún así no blasfema contra Dios. Pero Dios ya sabía que eso iba a acontecer, porque Él es omnisciente. Muy bien. Versículo 12, con eso terminamos. Dijo Jehová: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Observen, Dios le está dando permiso a Satanás, o autoridad. Le está dando la autoridad a Satanás de tocar los bienes y la familia de Satanás, de Job, perdón. Vamos a leerlo otra vez. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene, es decir, Job, está en tu mano, es decir, la mano de Lucifer. Solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces él no tiene permiso de tocarlo. Y salió Satanás de delante de Jehová. Otra vez, el hecho de que Satanás necesita permiso de Dios para poner a prueba a Job nos indica que la autoridad de Satanás está por debajo del gobierno soberano de Dios. Tenemos que entender esto. Las personas piensan que Satanás puede venir y mover las vidas de los cristianos. Yo he escuchado no sé a cuántas personas, no sé a cuántas, que han dicho: ay, es que Satanás me tentó, es que hay cosas en mi casa y Satanás y el chamuco y que los demonios y que en mi casa se siente y que sabe qué. Mira, Satanás
no hace lo que Él quiere cuando Él quiera, como Él quiere. Y la realidad es que todo el mundo dice eso. Es que Satanás me tentó y Satanás me puso pruebas y Satanás esto y Satanás aquello. Somos 8 billones o 1,000 millones de habitantes en este planeta. Y todos dicen que Satanás les mueve el tapete y que Satanás los tienta y que Satanás esto. Escúchenme bien, Satanás no es omnipresente. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás te tiente a ti, y 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 a mí, y a todos al mismo tiempo? Cuando Él no es omnipresente. Okay. Y aparte, si Satanás realmente te está tentando de esa manera, ¿qué te hace tan importante para que Satanás ponga su vista en ti? Pecamos porque somos pecadores, no necesariamente porque Satanás me está tentando. Pecamos porque está en mi naturaleza. Él es el autor, y aquellos que somos humanos, vivos, en carne, que no tenemos nuestro cuerpo glorificado, vamos a pecar por default. Sin la ayuda de Satanás, solitos caemos. Porque de esa forma está diseñado el pecado. Satanás no necesita estar en tu casa. Es más, Satanás ni siquiera se interesa por ti, como para ir y andarte tentando. Junto con los otros 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra, todos al mismo tiempo. Él no es omnipresente y tú no eres tan importante para Él. Pecas porque eres pecador y así está diseñado el pecado, punto. No eres especial. Ok, vamos a continuar. Entonces nos indica que la autoridad de Satanás... El mismo Job, él habla de la soberanía de Dios. Soberanía positiva y soberanía negativa. Ahora, lo que nos referimos con eso es, al punto de vista humano, es positivo y negativo. Para con Dios no existe eso, simplemente Él es el soberano y Él sí hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando le regala la gana, se le pega. Porque Él sí es Dios soberano. Y nadie tiene autoridad sobre Él. Él es el único verdadero soberano. Entonces, Él siendo soberano, Él hace lo que Él quiere, pero nosotros como humanos lo vemos desde un punto de vista positivo y negativo, pero así no es. Okay. Entonces vamos a verlo. Entonces el mismo Job habla de la soberanía de Dios desde un punto de vista positivo y negativo. Vamos a verlo. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, positivo, ¿sí? Y Jehová quitó, negativo. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Job está comprendiendo que dentro de la soberanía de Dios, si Dios te quiere dar todo, gloria a Dios. Y si Dios no te quiere dar absolutamente nada y te quiere quitar lo que te dio, gloria a Dios. Esa es su decisión, aunque yo lo vea desde un punto de vista negativo. Su soberanía sobre mí es justa y perfecta, de acuerdo a su voluntad, y no a la voluntad de Satanás. Y un último versículo, Job capítulo 2, versículo 10. Job 2:10 lo vuelve a repetir. Dice, lo vuelve a decir, dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Cuando estaba hablando con su esposa, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces, ¿quién es el que da el bien y el mal? Dios. Tanto de nuestro punto de vista positivo y negativo. Pero el que lo da es Dios, bajo su total y perfecta voluntad y soberanía. Que Él utilice a Satanás para llevar a cabo su voluntad, lo hace, y eso se llama nuevamente concurrencia. Hermanos, espero que este estudio hasta este versículo haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poquito más acerca de angelología y sobre todo la soberanía de nuestro Señor Dios.
Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que hemos tenido aquí de estos 6 versículos, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que haya sido de bendición para mis hermanos.